¿Cómo están, gente? El inicio del mundial cada vez es más y más cercano. Y para apaciguar las ansias, el día de hoy analizaremos los grupos E y F. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué dos grupos en un solo video? Pues bien, los tiempos no me van a dar, por lo tanto habrá análisis doble en este y en el próximo video. Así que empecemos. Y en el grupo E la cabeza de serie es España. Y obviamente España es una de las favoritas para pasar a los octavos de final. Y es que pese a que no es una selección con tantas estrellas como en el 2010 que salió campeón, sí ha tenido o está teniendo más bien un recambio generacional muy prometedor, encabezado principalmente por jugadores como Pedri, Ferran Torres, Xavi y Ansu Fati, curiosamente todos del FC Barcelona. Y realmente hay varios rostros nuevos, porque comparando esta convocatoria actual con la que se dio hace 4 años para el Mundial de Rusia, prácticamente en todas las posiciones hay cambios. ¿Dónde están Iniesta, Diego Costa, De Gea, Isco, Thiago Aspas, etcétera, etcétera? Bueno, 4 años no pasan en vano. Pero por ahora, ¿qué ha obtenido esta selección española? En las eliminatorias de UEFA, bueno, claramente pasó su grupo caminando. Y en la última Nations League ganó su grupo compartido con Portugal, Suiza y República Checa, aunque las cosas estuvieron emparejadas con Portugal y Suiza, pero finalmente fueron los españoles quienes se clasificaron para la Final Four. Pero en mi opinión, su participación más destacable ha sido en la Eurocopa 2021, donde llegaron hasta las semifinales, instancia en la que fueron eliminados por penales contra Italia. Veamos si los dirigidos por Luis Enrique logran avanzar a octavos como primer puesto, lugar que muy probablemente se tendrá que disputar contra los teutones, pero su primer partido no será contra Alemania, sino contra Costa Rica. Y bueno, no hay mucho que decir de la selección tica. Acabaron cuartos en la octagonal final de las eliminatorias de CONCACAF y por lo tanto tuvieron que jugar el repechaje contra Nueva Zelanda, un rival que en el papel parecía ser un poco más débil que Costa Rica, pero en el campo de juego las cosas fueron diferentes. Pese a que Costa Rica empezó ganando el encuentro con gol de Joel Campbell a los 3 minutos, los neozelandeses dominaron durante todo el partido, dejando en evidencia el pobre nivel de Costa Rica, e incluso llegaron a empatar el partido con gol de Chris Wood, pero este fue anulado en una acción muy polémica. Esto, aunado a las tapadas de Keylor Navas, obviamente el jugador más conocido de esta selección y de toda Costa Rica en su historia, hicieron que finalmente la selección centroamericana consiga su pasaje a Qatar. Por estos precedentes no se espera que Costa Rica compita en su grupo, y menos tomando en cuenta las potencias que le ha tocado. Pero como la misma selección tica nos enseñó hace 8 años, siempre hay que esperar a ver lo que se da en la cancha. Pero ahora Costa Rica no tiene a 3 campeones del mundo en su grupo, sino solamente 2, y uno de ellos es Alemania. Los teutones buscarán mejorar su imagen después del fracaso de Rusia 2018, y de ese mundial aún sobreviven algunos jugadores, entre ellos el legendario arquero Manuel Neuer, quien después del mundial bajó bastante su nivel y se pensaba que nunca volvería a su prime, pero mejoró su rendimiento para la temporada 2019-2020 en la que salió campeón de la Champions con el Bayern Múnich, siendo elegido además como mejor portero de la temporada. Y otro que buscará revancha es Thomas Müller. La máquina bávara siempre la rompe y tiene buenos partidos con el Bayern Múnich, y se ha convertido en el papá del Barcelona. Y por esto buscará devolver a Alemania al lugar al que pertenece, entre los mejores del mundo. Sin embargo, esto le está costando bastante a los teutones. Si bien en las eliminatorias arrasaron, quedando primeros en su grupo con una amplia diferencia del segundo lugar, pues le tocó rivales como Rumania, Macedonia del Norte, Islandia, Armenia y Liechtenstein, un grupo para nada competitivo y que no refleja el nivel de Alemania. En la Eurocopa 2021 llegaron hasta los cuartos de final, instancia en la que fueron eliminados por Inglaterra. Y en la primera fase de la actual Nations League quedaron terceros en su grupo, por debajo de Italia y Hungría y solo por delante de Inglaterra, aunque ojo, Alemania únicamente ganó un partido contra Italia. Por eso no se podría decir que Alemania viene a un nivel rimbombante a Qatar, pero ya todos sabemos que Alemania se transforma en su competición favorita, que es la Copa del Mundo, y más aún en esta ocasión en la que viene con ganas de revancha. Y el último integrante de este grupo es Japón. ¿Y qué puedo decir de los samuráis? Claramente es una de las principales potencias en el fútbol asiático, y por ende clasificó caminando y sin complicaciones. Y en los últimos amistosos que ha jugado solamente perdió contra Brasil, ganándole a Paraguay y a Estados Unidos y empatando contra Ecuador. Y mañana jugarán contra Canadá. Y bueno, creo que no tengo nada más que comentar. Conozco muy poco de esta selección y el último partido que les vi fue contra Bélgica hace 4 años. Y ahora pasemos al grupo F, donde la cabeza de serie son justamente los Diablos Rojos, Bélgica. País que siempre favorito para llegar a las instancias definitivas, pero allí no han pasado. Por ejemplo, hace 4 años llegaron hasta las semis, pero allí Francia los devolvió a su casa. Y lo mismo pasó en esta última Eurocopa, pero ahora llegaron hasta los cuartos y fue Italia quien los eliminó. ¿Han notado que siempre el futuro campeón elimina a Bélgica? Pero por milésima vez en Qatar tratarán de quitarse esa espina, la de ser favorita pero nunca llegar a consolidarse entre los más grandes.
y es que en plantilla tiene los jugadores para lograrlo, siendo los más conocidos y resaltantes Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, aunque bueno, después del Mundial bajó muchísimo su nivel, llegando a ser la gran estafa del Real Madrid, y en el arco el actual mejor portero del mundo, Thibaut Courtois, y por eso clasificaron sin apuros al Mundial. Pero ojo, 4 años no pasan en vano, y es muy difícil que la actual Bélgica sea mejor que la del 2018, en la que sin duda varios de sus jugadores estaban en su prime. Pero su primer paso a dar, que es pasar la fase de grupos, no se ve tan complicado. Incluso me atrevería a decir que este grupo es más fácil que el que le tocó en Rusia, y es que no hay una Inglaterra que le pelee el primer lugar. Y su primer rival a enfrentar será Canadá. La selección norteamericana tiene como principal figura a Alphonso Davies, jugador que limita en el Bayern Múnich, pero actualmente se encuentra lesionado. Aún así recibió la convocatoria para el Mundial. Y en cuanto a los demás jugadores, pues la mayoría juegan en la MLS y otros en algunos equipos de Europa, como el Lille, el Porto o el Brujas. En la octagonal final de la CONCACAF, Canadá quedó primera, pero solo superando a México por diferencia de gol. Por otro lado, en la Copa Oro, Canadá llegó hasta las semifinales, donde cayó por 2-1 contra México. Veamos cómo le va a los seleccionados por John Herman en su regreso a los mundiales después de 36 años. Y ahora pasemos con la selección africana Marruecos. El jugador más representativo de los Leones de Atlas es Hakimi del PSG, aunque también ha sabido posicionar jugadores en las mejores ligas de Europa, como la Liga Española, la Bundesliga y también la Premier League. Y esto lo ha aprovechado muy bien Marruecos para su clasificación, arrasando en su grupo en la primera fase y luego ganándole en un ida y vuelta a República Democrática del Congo por 5-2. Veamos si Marruecos logra mejorar su rendimiento del mundial pasado, donde no ganaron ni un partido y solamente le empataron a España. Y finalmente, el último equipo que conforma el grupo F es Croacia, la revelación del último mundial. Y es que este equipo se ganó el corazón de varios aficionados a este deporte. Jugadores como Mandzukic, Vida, Subasic, Rakitic y sobre todo Luka Modric hicieron que Croacia haga historia, llegando a la instancia más impensada, la gran final, dejando en el camino a rivales importantes. Primero Dinamarca en los octavos, donde el arquero Subasic se volvió héroe en los penales. Más tarde y también desde los 12 pasos eliminaron al local Rusia, y en las semifinales remontaron un partido épico contra Inglaterra. Y en la final puede que el desgaste físico les haya hecho factura, y es que en las 3 fases previas jugaron los 120 minutos, y en 2 de ellas fueron hasta los penales. Es por eso que se podría explicar el nivel bajo que mostraron contra Francia, y solo lograron complicar a los galos en el empate 1-1. Pero de allí en adelante todo el partido le perteneció a los Blues, consagrándose como campeones y acabando el sueño de los croatas. Y para el presente Mundial de Qatar, Croacia aún mantiene a la mayoría de sus figuras, incluido su entrenador. En las eliminatorias no se complicaron y dominaron su grupo ampliamente. Y en la actual Nations League también consiguió el primer lugar de su grupo, clasificando a los playoffs que se jugarán el próximo año. Evidentemente superar o incluso igualar la participación pasada de Croacia va a ser muy complicado, considerando que jugadores importantes para el plantel como Luka Modric tienen edad elevada y este será su último mundial. Pero como yo siempre digo, hay que esperar a ver lo que pasa en la cancha. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Pronto subiré la última parte de esta serie y no olviden suscribirse, comentar y sobre todo dejar su poderosísimo like. Hasta pronto.